sumó otra recompensa y ahora son 6 millones los que se ofrece por información que permita capturar a los autores del crimen de Fernando Villavicencio. Maribel Barreno y Juan José Morillo ya no son vocales del Consejo de la Judicatura porque ese organismo los removió esta mañana. Naves estadounidenses podrán actuar con autorización contra el narcotráfico, tráfico de migrantes y pesca ilegal en aguas nacionales. El Parque Nacional Podocarpus en Zamora Chinchipe es afectado por la minería ilegal que destruye montañas y contamina ríos buscando oro. Hasta el metro se inundó por la tormenta que cayó en Nueva York. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos Televistazo este viernes 29 de septiembre. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Una segunda recompensa ofrece Estados Unidos por el caso Villavicencio. Estados Unidos, tras pistas del crimen. Casi 2 meses después del asesinato de Fernando Villavicencio, Estados Unidos anuncia 2 recompensas millonarias por información para capturar a los autores intelectuales del crimen y al cabecilla de la banda transnacional a la que pertenecen. Merlin Ochoa informa que los ofrecimientos suman $6 millones. Es la primera vez que Estados Unidos establece millonarias recompensas tras el asesinato de un ciudadano ecuatoriano. El secretario de Estado del país norteamericano anunció el pago de 5 millones para quien dé información que conduzca al arresto y o condena de los todavía desconocidos co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores en Ecuador, ratifica que este anuncio es inédito. Existió el asesinato de Don Calderón y Estados Unidos no ofreció ninguna recompensa. Y posteriormente, ya al retornar a la democracia, existió el asesinato de un político importante, diputado, que era Jaime Hurtado González, y tampoco Estados Unidos intervino o dijo, doy una recompensa si es que encuentran a los asesinos, ¿no? La segunda recompensa anunciada es de hasta $1 millón por información que permita identificar y localizar al cabecilla del grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del crimen. Importante que Estados Unidos actúe, pero por otro lado, a nivel internacional el mensaje es, como el Estado ecuatoriano no puede hacer nada, como hay una gran corrupción, una corrupción judicial, etcétera, tiene que intervenir los Estados Unidos. El anuncio surge como parte del programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional que lleva adelante Estados Unidos. Quienes tengan información deben enviar un correo electrónico a información@recompensas131.org o dentro del Ecuador llamar por teléfono a la unidad de tarea conjunta Plan de Recompensas de Ecuador a la línea 131. Las pistas e información pueden enviarse de forma anónima y todas las identidades facilitadas se mantendrán en secreto. El vínculo de Fernando Villavicencio con el FBI comenzó por las investigaciones del ex candidato presidencial sobre la corrupción en Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa. La agencia estadounidense colabora con la justicia de Ecuador en la búsqueda de los responsables del crimen. Paul Romero con el informe. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene interés para descubrir a los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio? Su relación con el Departamento de Estados Unidos empezó en 2012, cuando Villavicencio trabajó en un organismo internacional en Washington, cercano a la Agencia Federal de Investigaciones FBI.
Cristian Zurita, quien investigó junto a Villavicencio varios casos de corrupción en Petroecuador, señala que ahí estableció contactos para investigar la trama de corrupción en el estatal durante el gobierno de Rafael Correa. El FBI mostró interés sobre los millonarios contratos con China y los vínculos con empresas intermediarias en Estados Unidos. Villavicencio regresó al Ecuador y como asesor del asambleísta Clever Jiménez, contrastó información con el Departamento de Estado. Son procesos que fueron impulsados sobre todo por Fernando Villavicencio y que fueron entendidos por las autoridades norteamericanas que acogieron la información que tenía y que pues el día de hoy se concreta con una gran cantidad de procesos y sentenciados en ese país. La relación con el FBI se consolidó cuando asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en donde denunció nuevos casos en Petroecuador, como la red que manejó Nielsen Arias, sentenciado en Estados Unidos por los contratos de preventa petrolera con China. Además, porque amplió sus investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico en la política del Ecuador. Para el gobierno este es un punto importante de interés de Estados Unidos. Dar con los responsables del asesinato de Villavicencio significa un potente mensaje en la región a los grupos vinculados al narcotráfico y sus nexos políticos. Evitar justamente que el crimen organizado y el narcotráfico se apodere de las instituciones del país. Por eso es importante, no solamente para luchar contra la impunidad, que merece este o cualquier caso, sino que este merece una especial atención por las connotaciones que tiene, por la valía de Fernando Villavicencio, por ser un candidato presidencial en el momento de su asesinato. Por invitación del gobierno, el FBI colabora con la justicia ecuatoriana para dar con los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Se concretó la remoción de Juan José Morillo y Maribel Barreno, que desde hoy dejan de ser vocales del Consejo de la Judicatura. Esta mañana en el Pleno se convocó a la suplente Yolanda Yupangui. Jacqueline Rodas informa. Desde hoy, Maribel Barreno y Juan José Morillo dejan de ser vocales del Consejo de la Judicatura. El organismo acató la decisión del juez Walter Macías, que los llamó a juicio por tráfico de influencias. Y en la sesión del Pleno que se instaló esta mañana ya se convocó a Yolanda Yupangui como suplente. La secretaria informó que se emitieron las acciones de personal y los ahora ex vocales ya no pueden ejercer sus cargos. Se procede a la remoción del precitado servidor conforme a la situación actual, también el registro de prohibición de inhabilidad e impedimentos legales para ejercer el cargo público. La prohibición también se registró en el Ministerio de Trabajo y está vigente. Juan José Morillo en un comunicado dijo que respeta la decisión del juez, pero que no renuncia a presentar recursos legales y que probará su inocencia en el juicio. Mientras Maribel Barreno presentó un habeas corpus en la Corte Nacional para que se revoque la orden de prisión preventiva en su contra. Pide que se le escuche en audiencia, pero solicita que sea telemática porque está escondida. Ya se sorteó el tribunal para que conozca esta petición. Lo dirige la jueza en Matapia. Narcotráfico, la guerra sin éxito. El presidente Lasso declaró la guerra al narcotráfico y para vencer necesitaba de estrategia, recursos, aliados, conocimiento y un plan de seguridad que uniera a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Los resultados dicen que su plan no fue efectivo. Luisa María Heredia con el balance. Sí, juro. 5 meses después de asumir la presidencia, Guillermo Lasso puso en marcha una estrategia política de seguridad que consistió en declarar al narcotráfico enemigo del Estado. Esgrimió 2 argumentos: que la ola de criminalidad que azota a Ecuador tiene su origen en gobiernos anteriores por el aumento del tráfico de drogas y por el debilitamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, que fueron políticas explícitas del correísmo. En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico. Ecuador inició así una guerra contra el crimen organizado, una guerra que ni Colombia ni México han ganado, y lo hizo sin contar con los medios necesarios. De hecho, el régimen intentó conseguir financiamiento recién 1 año después. Lo pidió a Estados Unidos por ser el principal mercado de consumo de droga que sale de América del Sur. Y lo que quiero es producir hechos reales. Una suerte de plan Ecuador que en su concepto requería alrededor de $5.000 millones que nunca llegaron.
Con Estados Unidos sí se amplió la cooperación, pero en forma discreta. Hay 169 objetivos fijados como parte de un plan que empezará a ejecutarse en 2024, una vez aprobado un presupuesto de solo $2.000 millones. El gobierno, para asegurar algún resultado, necesitaba aliados. Es la única vía para contar con la capacitación y la tecnología que Ecuador necesita. Para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología, y especialmente en el campo de la inteligencia. Y anunció muchas más. Antes de concretarlas, mencionó a Gran Bretaña y a Israel. Con esta nación incluso decidió negociar un sistema de seguridad que incluía un financiamiento de $700 millones para armamento, pero los propios actores internos se encargaron de sabotear el proyecto. Y en la búsqueda del conocimiento práctico que para una guerra de este tipo también hace falta, se acercó a Colombia. Solo logró la realización de operativos conjuntos en la línea de frontera, donde el crimen aún campea. Ecuador tiene así una guerra declarada que queda abierta, sobre todo por la falta de recursos, aliados estratégicos y efectivos, tecnología y un sistema de seguridad que obligue a la colaboración estrecha de policías y militares. Ante eso, el gobierno, como se sabe, prefiere medir logros por toneladas, las de droga decomisada. Estados Unidos apoyará a Ecuador para combatir actividades marítimas ilícitas transnacionales. La Cancillería firmó un acuerdo para recibir la cooperación de guardacostas estadounidenses. Adriana Bermeo con el informe. Ecuador y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para combatir el crimen organizado en espacios marítimos. Se aplicará en operaciones combinadas entre los dos países previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana. Si un buque de Estados Unidos se encuentra en aguas del Ecuador como parte de operativos, podrán actuar cuando detecten delitos como narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de migrantes. Va a estar bajo el mando de la representante de la Fiscalía, la Policía o la Guardacosta ecuatoriana. Las operaciones de control se efectuarán contra lanchas rápidas y buques sospechosos y sin nacionalidad. En ninguna situación, naves norteamericanas podrán planificar o ejecutar operativos de forma independiente. Siempre necesitarán de la autorización del Ecuador, incluso si miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encuentran dentro de estos buques extranjeros. Nos da sus capacidades operativas marítimas para que nuestras autoridades se trepen en sus embarcaciones, que son más rápidas, más modernas, más eficientes, y podamos capturar a estas personas que delinquen. La firma del acuerdo se suscribió en Washington en el marco de la visita del presidente Guillermo Lasso y varias autoridades ecuatorianas a Estados Unidos. 25 millones de estadounidenses están bajo alerta de inundaciones repentinas por una tormenta en el noreste. Las calles han empezado a llenarse de agua y el estado de Nueva York declaró la emergencia. El distrito de Brooklyn es hasta ahora el más afectado por lluvias torrenciales. El nivel del agua subió 1 metro o incluso más en pocos minutos, llevando a situaciones como esta en un bus del transporte público. Otros vehículos quedaron semisumergidos en calles y avenidas. Y la Terminal A, en el Aeropuerto Internacional La Guardia, en el vecino distrito de Queens, suspendió temporalmente sus operaciones. Las emergencias se extendieron al sistema de transporte subterráneo, que ve cómo algunas paradas han empezado a inundarse. El fenómeno climático, alentado por un sistema de alta humedad sobre el Atlántico, continúa en la región de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, alertando a los residentes de que hay más lluvias en camino. Pueblos de Colombia, fronterizos con Panamá, viven ahora de la atención a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. 2.000 personas por día van hasta los campamentos desde donde emprenden ese peligroso trayecto por la selva. Un reporte de CNN. Para atravesar el Golfo de Urabá de camino al Darién, quienes trasladan a los migrantes usan lanchas con grandes motores. De ahí llegan hasta Acandí, el último punto en el noroeste de Colombia que limita con Panamá y se ha convertido en menos de 2 años en el pueblo que vive de la migración. Para controlar la llegada de miles de migrantes, las autoridades locales de Acandí crearon un sistema de registro para cada persona que llega.
Hay que esperar largas filas para poder ingresar a un refugio donde les dan asistencia humanitaria y les verifican datos personales, estado de salud y si tienen los recursos necesarios para seguir avanzando. Luego, con cientos de motocicletas y las llamadas carromotos, los casi 2.000 migrantes se movilizan por el territorio. Y aquí arrancamos con don Elías Quirós. Su vieja camioneta es una de las 6 que hay en el pueblo y no solamente sirve para transportar migrantes, sino también es la ambulancia cuando algo sucede. Este, que era antes un olvidado pueblo, ahora sus habitantes encontraron una oportunidad para subsistir. Seguimos el camino hasta que llegamos a nuestro destino, Las Tecas. Un gigantesco campamento adecuado para recibir cada día a 2.000 personas. Hay carpas, duchas, restaurantes, comercio informal y hasta cambio de dólares. Y después de pasar la noche, aparece el día y el grupo sale hacia la selva. Y los lugareños arrancan otra jornada para limpiar y preparar el campamento. En pocas horas el sitio ya estará listo para recibir a otro grupo de miles de migrantes más, con el mismo objetivo de llegar a los Estados Unidos. Un proceso que se repite a diario y que parece no tener fin. La policía extiende su vigilancia. La policía amplía su vigilancia aérea con drones. ¿En qué ciudades opera este escuadrón táctico y cuáles son las características de los equipos? En breve le contamos. El escuadrón de drones para operaciones especiales. Las cámaras aéreas registran detalles a más de 1 kilómetro de distancia, como muestra Diego Puente. La policía extiende su vigilancia en el aire. Utiliza 10 aeronaves no tripuladas para operaciones especiales. El escuadrón de drones se creó en enero del 2021 y su objetivo es apoyar desde el aire en misiones consideradas peligrosas. En los lugares donde están siendo allanadas las casas salen o intentan fugar por la parte de atrás o a su vez están esperando armadas. Son 6 de categoría industrial y 4 pequeños. Estos últimos pesan 250 gramos y caben en una mano. Se usan para sobrevuelos de reconocimiento. Por su tamaño no son detectados. Los más grandes pesan 7 kilos y tienen hasta 4 juegos de cámaras que registran movimientos de personas en la noche o detalles. Alrededor de 1 kilómetro, kilómetro y medio para poder identificar una persona o una placa claramente. Las imágenes sirven como pruebas en procesos judiciales. 15 uniformados están capacitados y tienen las certificaciones de la aviación civil para elevarlos. Los miembros del escuadrón están en Quito y en Guayaquil. Desde ahí se desplazan a otras provincias en emergencias. Con la tecnología supervisaron, por ejemplo, la destrucción de un dron en el techo de La Roca. También los usan en operativos contra la minería ilegal o la captura de los más buscados. Están equipados con un parlante con mensajes grabados o transmitidos en vivo. Se usaron en manifestaciones y en pandemia para evitar la aglomeración de personas. Para implementar nuevas bases en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Azuay, el Ministerio del Interior tiene previsto adquirir por cerca de $300.000 10 drones adicionales y un sistema de inhibidores para derribar dispositivos que usan las mafias. Anoche hubo una fuga en el centro de detención provisional de Portoviejo. 7 reos saltaron los muros. 3 fueron recapturados tras el cierre de calles y la revisión de viviendas de esa zona. Son imágenes captadas por los vecinos del centro de detención provisional de Portoviejo. En los videos se observa cómo algunos hombres llegan al área de las canchas deportivas, escalan la pared y saltan desde el muro posterior del edificio. Terminan corriendo hacia un callejón que conduce hasta la calle Cristo Rey. Ellos escaparon pasadas las 20 horas de anoche. Al instante la policía se activó. Internamente se retomó el control de las celdas y pasillos. También bloquearon el paso por las calles aledañas a la Ciudadela del Progreso, donde se ubica el recinto penitenciario. Aquí también funciona la cárcel de mujeres de Manabí, Tomás Larrea. Un grupo de uniformados entraba a las casas buscando a los fugados. Aquí encontraron a uno, pero hasta cerca de las 11 de la noche fueron 3 los recapturados. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó que fueron 7 fugados y que se mantienen los patrullajes en la capital manabita para localizar a los 4 restantes. Aumenta la importación de energía eléctrica de Colombia para suplir la falta de generación interna. Esto mientras aumenta el consumo. Francisco Garcés tiene los datos.
La matriz de generación de energía eléctrica en el Ecuador se sustenta en la producción hidráulica por medio de más de 60 centrales que se alimentan de ríos. En las épocas secas, especialmente en la sierra y el oriente, esas generadoras afrontan problemas. En lo que va del año, las centrales han generado el 83% de la energía que consume el país. En agosto, la hidroelectricidad cubrió el 88% de la demanda, pero en septiembre bajó al 70% y la tendencia se mantiene. Mientras tanto, la demanda va creciendo. Entre enero y agosto del 2022, el consumo eléctrico fue de algo más de 18.000 megavatios de energía eléctrica. El mismo periodo del 2023 superó los 20.000 megavatios. La reducción de producción hidráulica y el aumento en el consumo obligaron a echar mano de otras fuentes de generación, en especial de la energía producida por turbinas de diésel o fuel oil, que en lo que va del año ha aportado casi el 10% de la electricidad total del país, tendencia también en aumento. Solo en septiembre este tipo de energía ya es el 28% del total producido. Pero aún así el déficit de generación no se supera, por lo que el gobierno importa electricidad de Colombia. El flujo también ha aumentado los 2 últimos meses. En agosto era algo más de 20 megavatios por hora y en septiembre supera los 200 megavatios. Así el país sortea un déficit de generación eléctrica y evita cortes de energía, aunque eso no está garantizado después de noviembre, cuando Colombia dejará de enviar electricidad al Ecuador. Y a 2 días del debate, ¿cómo se preparan los candidatos presidenciales y cuántas personas podrán acompañarlos? Al volver, le contamos. Smart TV Global 58 pulgadas a $399. Los mineros ilegales ingresaron al Parque Nacional Podocarpus en Zamora Chinchipe, una zona protegida por su importancia medioambiental. En una intervención, las Fuerzas Armadas y la policía destruyeron maquinaria pesada. Paul Romero con el informe. Son imágenes del impacto al medio ambiente en esta cordillera ubicada en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe, una área protegida y de conservación ecológica. Los mineros ilegales ingresaron a este sector para sacar oro y contaminaron el río San Luis, uno de los más importantes de la frontera sur. Según la Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la actividad minera disminuyó el caudal de las quebradas en donde se lava el oro. De este parque biodiverso nacen las principales fuentes de agua que abastecen a cerca de 300.000 personas de las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. La zona de impacto por la minería ilegal en este sector supera los 10 kilómetros cuadrados según información de las Fuerzas Armadas. La tala de árboles erosionó el suelo, considerado estratégico para la conservación de nuevas especies, tales como anfibios, variedad de orquídeas, aves. Este miércoles y jueves ingresaron más de 500 militares junto a policías y fiscales para ejecutar una operación antiminera. Se destruyeron 6 excavadoras que utilizan los mineros para extraer material aurífero. También se decomisaron armas, municiones, combustible, generadores de luz. No hubo detenidos. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El domingo será el debate presidencial desde las 19 horas. 3 personas podrán acompañar a los candidatos. Patricio Díaz informa si las campañas de ambos han cambiado ante la importancia del evento. El debate del próximo domingo marca el interés de la campaña e influye también en ella. Luisa González viajó a México desde el fin de semana. Incluso publicó fotos con la candidata presidencial de ese país, Claudia Sheinbaum. Allí están algunos de sus coidearios de la Revolución Ciudadana y se esperaría que haya tenido reuniones respecto de su preparación para el debate. Por ello, además, el ritmo habitual de su campaña bajó. La campaña de González confirma que está preparándose para el debate, pero igualmente mantiene reuniones con diferentes organizaciones y gremios. Mientras tanto, Daniel Noboa sí ha mantenido una agenda casi normal de su campaña. Esta semana con entrevistas, reuniones, meetings y conversatorios, en ciertos casos desde las 9 de la mañana y que superan las 5 de la tarde. Desde su central de campaña informaron que está dedicando 2 horas diarias a resumir sus propuestas de plan de gobierno para exponerlas el domingo. Trabajo que lo realiza junto a su grupo de asesores.
No ha variado, asegura, en su preparación de lo que hizo para el debate de la primera vuelta frente a lo que realiza para el evento de este fin de semana. El debate del domingo empieza a las 7 de la noche y durará 2 horas. Los candidatos podrán acudir con 3 personas. Solo Noboa ha confirmado quienes lo acompañarán. Ambos postulantes responderán 8 preguntas sobre los ejes definidos por el comité de debates: eje económico, de seguridad, de lo social y de lo político. A 2 días del debate, Daniel Noboa intensifica sus actividades en territorio y le resta intensidad a la campaña digital, mientras que Luisa González sigue apareciendo muy poco en eventos y en redes sociales. Luisa María Heredia resume la agenda de los candidatos. Para Daniel Noboa, el presidenciable de Acción Democrática Nacional, estos días previos al debate del domingo siguen siendo intensos. En las últimas horas cumplió agenda en Tulcán, donde se reunió con estudiantes universitarios y autoridades provinciales. Asistió a un meeting y encabezó una caravana. Después se trasladó a Ibarra, donde hizo lo mismo. Y de ahí viajó a Quito para más actividades con jóvenes y emprendedores. En la campaña digital sí ha bajado un poco el ritmo. En Instagram solo ha reposteado historias de seguidores que le prometen el voto. Y ha compartido un par de videos en TikTok. En uno, pese a las críticas por la utilización de menores en campañas electorales, ya que está legalmente prohibido, aparecen niños disfrazados, dándole la bienvenida en Carchi. En otro, en cambio, sale su esposa, Lavinia Balbonesi. Ella también ha intensificado su agenda propia en territorio y sigue siendo una constante en sus redes. Luisa González, en cambio, ha reducido su aparición en eventos y en redes sociales. Desde su viaje a México el fin de semana, la actividad ha sido mínima. Durante las últimas horas únicamente ha participado en un par de encuentros con universitarios y representantes de gremios. El único punto en la agenda de la candidata de la Revolución Ciudadana para este viernes fue un desayuno con miembros de la Corporación Andina de Fomento. Lo más novedoso se difundió a través de su perfil en X. Con este video, por ejemplo, se refirió a un programa que forma parte de su propuesta de campaña. En redes también lanzó una contrapropuesta a una de las más recientes iniciativas de su contrincante, la creación de centros de desarrollo de carrera. Y sigue tratando de llegar a los jóvenes. Ahora con este dramatizado que termina con la interpretación de un cover. Una pareja toca guitarra y canta una canción pop, cuya... Hoy es el Día Internacional de la Conciencia sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. En el mundo se desecha 1/3 de la producción de comida destinada a humanos. ¿Qué hace Ecuador ante esto? Carla Delgado con el resumen. Cientos de voluntarios llegan diariamente hasta el Banco de Alimentos de Quito, con el objetivo de rescatar la mayor cantidad de frutas, verduras y otros productos, donados por supermercados, centros agrícolas, entre otros. Son alimentos en buen estado, que por las altas exigencias no pueden ser comercializados. Por ejemplo, algunos de ellos están golpeados o no tienen el tamaño exigido. Antes de esta iniciativa, toda esta comida iba a parar en el botadero de basura. Con la creación del Banco de Alimentos hace más de 20 años, se busca rescatarlos para que lleguen a la gente más vulnerable. El Banco de Alimentos beneficia mensualmente a más de 90,000 personas en situación de vulnerabilidad. Ellas pertenecen a más de 93 instituciones que atienden a población, por ejemplo, madres en situación complicada, gente de comedores comunitarios, personas que con enfermedades catastróficas, ese tipo de grupos. Y aunque es una labor titánica, se estima que apenas logran recuperar un 10% de alimentos, porque en Quito se desperdician 400 toneladas diarias de comida, que podrían servir para tener 1 millón de raciones. Los voluntarios también se benefician, llevan raciones a sus hogares, y aquí les han preparado en el manejo de alimentos. Pero, ¿cómo podemos donar? Se contactan con nosotros a través de nuestra página web, los que están más distantes, algunos vienen acá mismo y nos ubican, personas, empresarios han venido acá, conocen lo que hacemos y empiezan a donar. También Guayaquil cuenta con el Banco de Alimentos Diaconía. El método es muy parecido al que hay en la capital. Los voluntarios se encargan de rescatar cada uno de los alimentos que llegan hasta acá. La vicepresidenta de este Banco de Alimentos, Isabel Pazmiño, cuenta que en Guayaquil se desperdicia el 45% de toda la comida del país. En el mundo existen apenas unos 200 bancos de alimentos. El hambre podría ser erradicada con más iniciativas como estas. Sin embargo, todos pueden contribuir, realizando compras planificadas,
para evitar que se desperdicie o buscar la manera de donar a quienes lo necesitan. Generan 50.000 toneladas de desechos electrónicos al año. En Ecuador apenas se recicla el 5%. Hoy en Ecuaterra, Carla Delgado explica cómo este tipo de basura puede tener un nuevo uso. El uso de dispositivos tecnológicos crece de forma acelerada y a la par también los desechos electrónicos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se generan 50 millones de toneladas de desechos eléctricos por año, lo que nos enfrenta a un nuevo problema ambiental, ya que cada uno de estos aparatos tarda en degradarse miles de años. Imaginemos un celular. Su pantalla de vidrio demora 4.000 años en desaparecer. Su estructura plástica y componentes eléctricos unos 300 a 1.000 años y la batería unos 150 años en descomponerse. Y aunque por ahora en Ecuador solo se gestiona el 5% de residuos, cada vez más personas toman conciencia de la importancia de reciclar y reutilizar. Vermonde es una de las empresas que gestiona residuos eléctricos en Ecuador. Hasta acá llegan 50 toneladas de basura cada mes. Entre estas, computadoras, teclados, microondas, que se clasifican y destruyen de forma manual y mecánica. En donde separamos todos sus componentes y a cada componente le encontramos un uso. Es decir, las computadoras en su interior pues tienen tarjeta, tienen material ferroso, aluminio, tienen plástico, y a cada una de estas partes lo reintroducimos en la economía. En las acererías nacionales pueden encontrar pues del acero de estos componentes que sirven para hacer varillas para la construcción. Asimismo, con el plástico hacemos paneles para la construcción. Logra reciclar el 95% de los componentes. El 5% es desechado. La gestión de la basura electrónica no termina aquí. La articulación con otras empresas permite que cada uno de estos desechos tenga un nuevo uso. Desde 2023, por ejemplo, hasta acá han llegado unas 34 toneladas de controles remotos. Aquí se trituran y luego se convierten en láminas para paredes, baldosas y otros usos. También a esta otra planta en Quito llegan desechos electrónicos. 15 toneladas al mes. Nosotros tenemos procesos de separación donde obtenemos aluminio por un lado, podemos tener plásticos, podemos tener hierro, tenemos alambres de cobre. Nosotros lo procesamos, lo molemos, lo pulverizamos. Podemos recuperar el 95% del cobre. Por ahora son las empresas privadas las que más entregan la basura eléctrica para que sea gestionada sin costo. Así, todos se benefician. A cambio reciben una certificación de gestión de residuos. La idea es que en las próximas semanas se ubiquen contenedores en sitios estratégicos. El infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte en Ecuador, con cerca de 13.000 defunciones en 2022. La mayoría murió en viviendas, según el INEC. Vanessa Robles reporta que en el país hubo caminatas, exámenes gratuitos y se difundieron técnicas de reanimación cardíaca en el marco del Día Mundial del Corazón. Actuar de manera oportuna ante un posible paro cardiorrespiratorio marcaría la diferencia entre vivir o morir para quien lo padezca. Por ello, tras un mes de capacitaciones en técnicas de reanimación cardiopulmonar o RCP, más de 750 estudiantes y profesores del Liceo Panamericano Centenario en Guayaquil fueron acreditados por la Federación Médica Ecuatoriana como el primer centro educativo cardioprotegido del país. Consiste en comprimir el tórax de 5 a 6 centímetros aproximadamente en una cantidad de 100 por minuto, de 100 a 120 por minuto. De la misma forma, en el Hospital Luis Bernaza se desarrolló una casa abierta donde se hicieron exámenes gratuitos para la prevención de enfermedades del corazón. Más de 200 personas asistieron a tomarse la presión y a realizarse pruebas de glicemia y de proteinuria en la orina. El 50% de las personas tienen sobrepeso u obesidad o son hipertensas o no se saben alimentar adecuadamente. Pero también en el Parque Lineal de Nintinacazo, ubicado al sur de la ciudad de Latacunga, la Dirección Distrital de Salud desarrolló una convención con varios stands informativos y una jornada de rumba terapia
para promover las actividades físicas. 120 jóvenes y adultos mayores se movieron al ritmo de la música. Típico para ver cómo estamos con nuestro ritmo cardíaco, porque esto nos da a conocer cómo estamos de salud. Actividades como estas se extenderán hasta el fin de semana. En el Parque de Las Vegas de Portoviejo, por ejemplo, este sábado se realizará la carrera por la salud y una feria que incluye electrocardiogramas al público de manera gratuita y asesoría de especialistas. Será desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. En Ecuador, el infarto agudo al miocardio fue la primera causa de muerte en 2022, con 12.878 defunciones. 10.000 de estas muertes sucedieron en casas. Una nueva edición